Ya estamos al aire con la conexión digital meridiana de Telesur. Mucha información en contexto y, por supuesto, información que usted necesita saber. Bienvenidos, bienvenidas. Washington rompió con otro compromiso multilateral tras su salida de la UNESCO, la salida del Acuerdo Climático de París y del Pacto Nuclear con Irán. Ahora se da otra salida del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Y esto ha causado revuelo en las redes sociales y en las diferentes plataformas digitales. Lo que los usuarios están considerando es el mayor cinismo en la historia de los Estados Unidos. La embajadora norteamericana Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, informó hace un día que abandonaban la organización internacional porque hay naciones que integran el organismo que violan derechos humanos. La pregunta que muchos se hacen: ¿qué sucederá tras el retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? De inmediato revisamos información destacada. Ahora, ante ello, el presidente estadounidense Donald Trump ha trinado que firmará algo para terminar con las separaciones de familiares, y esto, para hacer un poco de contexto, antes de pasar con el tuit de Isa García, se da luego el rechazo internacional que tuviese la tolerancia de política cero hacia los migrantes, que fue lo que generó muchas reacciones a lo que vino así en la salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora sí, revisemos publicación que hacía Isa García, una de nuestras corresponsales. Trump dice que firmará decreto para evitar la separación de las familias de migrantes, pero en la frontera, luego de que cruzan o después que llevan varios años viviendo en Estados Unidos, y los forza a regresar a sus países. Es la publicación que está haciendo una de nuestras corresponsales. Avanzamos, de inmediato revisamos portal de la casa, telesurtv.net. Titula de la siguiente manera: condenan salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Así las cosas, son varios los gobiernos y varias las organizaciones del mundo que han reaccionado tras esta decisión de Washington. Han Ashwari, el integrante del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, ha expresado en un comunicado que Estados Unidos subvierte la ley internacional, sus instrumentos y los mecanismos para mantener la impunidad de Israel, la última ocupación militar del mundo. China, por su parte, ha lamentado la decisión y ha señalado que aboga por el multilateralismo. Hay una declaración oficial, dicen: protegemos y promovemos los derechos humanos en todo el planeta, y así era como estaba defendiendo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Jen Xuan, en una rueda de prensa. La Unión Europea también ha lamentado la postura del gobierno de los Estados Unidos y la salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La República Bolivariana de Venezuela ha hecho lo propio. En voz del canciller Jorge Arreaza Trinaba, Venezuela denuncia ante la comunidad internacional el desprecio del régimen de los Estados Unidos hacia un multilateralismo, hacia el multilateralismo y sus instituciones democráticas, tras retirarse de manera abrupta del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas al fracasar en sus intentos por controlarlo. Además, adjunta un comunicado emitido por la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, donde condena esta decisión del gobierno de los Estados Unidos. En Twitter, las reacciones se mantienen. Vamos de inmediato hasta la publicación que ha hecho el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Al retirarse del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Estados Unidos confirma que es un Estado intervencionista, golpista y violador del derecho a la vida de los pueblos, especialmente de los más pobres. Cómplice de Israel, que masacra civiles, hoy encarcela niños inocentes que cruzan su frontera. Me quedo en las redes sociales. Otra publicación que hacen desde México, Ignacio Morales: es una verdadera crisis lo que se avecina en materia de derechos humanos a nivel internacional con la salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Otra publicación aparece en pantalla. Juan Antonio Fernández Palacios: se van, anuncia Estados Unidos que abandona el Consejo de Derechos Humanos. Israel los apoya. Dicen que hay mucha hipocresía allí. Se pregunta Juan Antonio: ¿se habrá visto cinismo mayor? Pues bien viaje, no los echaremos de menos. Ellos son los contumaces violadores de los derechos humanos. En la gráfica, mire usted quién aparece: Nikki Haley, la representante de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, al lado del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. En otra publicación, además, aparece el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
parte del rechazo internacional a esta decisión del gobierno de los Estados Unidos. Avanzamos, otras informaciones. Hoy es el Día Internacional del Refugiado. Para 2017, allí veíamos en pantalla las cifras, 68.5 millones de personas que han buscado refugio. Así las cosas. La Organización de las Naciones Unidas conmemora cada 20 de junio el Día Mundial del Refugiado. Y desde Naciones Unidas hacen un llamado para ayudar a aquellos que atraviesan alguna crisis que les ha impulsado a ir de los conflictos, a huir de las persecuciones. Ahora, desde 2001 se ha decidido esta conmemoración. La Declaración Universal de Derechos Humanos consigna en su artículo 14 que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Vamos a ver de inmediato que están publicando los diferentes portales que hacen referencia a esta información. Comenzamos. Prensa española, portal La Vanguardia. Palestina condena intentos de debilitar UNRWA en el Día Mundial de los Refugiados. La UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Ahora, el primer ministro de Palestina, Rami Hamdallah, se ha reunido durante este miércoles con el comisario general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, con Pierre Krahenbuhl, con quien trató sobre la crisis financiera de la entidad y condenó los intentos de debilitar el papel de la organización. Durante este encuentro, que coincidía además con la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados, Hamdallah consideró que esos intentos socavan los derechos legítimos de los refugiados estipulados por las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y por la ley internacional. Así las cosas, la UNRWA proporciona apoyo, escolarización y otros servicios, aparte de los más de 5 millones de refugiados palestinos y sus descendientes que viven en su mayoría en los campos de Jerusalén ocupado. Datos que han sido proporcionados por la propia Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, por ACNUR. Vamos a ver, en el mundo 68.5 millones de personas han sido expulsadas de forma forzosa de sus hogares hasta el fin del año anterior, hasta el final del 2017. Más detalles, del total de esa cifra, 16.2 millones fueron desplazados apenas en el año pasado. Ahora, también el año pasado solo 5 millones pudieron regresar hasta sus países de origen. Hay que tener en cuenta que los ciudadanos sirios son los ciudadanos de principal nacionalidad entre los refugiados. Hay al menos 6.3 millones de personas expulsadas en Siria tras la guerra que ha estado impulsando Estados Unidos y la coalición internacional que se dirige desde Washington. Hay más datos que se hace sumamente interesante, llama poderosamente la atención, lo traemos a colación, es que 85% de los refugiados son acogidos en países que están considerados como países en desarrollo. En directo, uno de nuestros corresponsales, Jehová Arvideaza, tiene toda la información. Buenas tardes. El Día de los Refugiados y las Refugiadas coincide con la presentación por parte del Consejo de Europa de un borrador para la cumbre que tendrá lugar los días 28 y 29 de este mismo mes de junio en Bruselas, y este borrador incluye un eufemismo para hablar de centros de detención para refugiados y migrantes que quiere crear el Consejo de Europa. Este eufemismo utiliza la palabra plataforma de desembarco para referirse a estos campos que estarían situados en terceros países, es decir, en países fuera de la Unión Europea, aunque presumiblemente financiados y gestionados por la propia Unión Europea, y tendrían por objetivo distinguir lo que la Unión Europea considera migrantes económicos de personas con derecho a solicitar asilo. De hecho, el proceso de externalización de las fronteras europeas no es nada nuevo, lleva décadas en marcha este proceso, pero estas plataformas de desembarco serían un punto de inflexión o serían un salto cualitativo en la medida en que esto supondría que ninguna persona tendría derecho a solicitar asilo llegando a Europa a través del mar, como ahora sucede en el caso de Grecia, de Italia, del Estado español o de otros en menor medida.
Como decíamos, esto no sería una novedad absoluta, pero sí un salto cualitativo, y en realidad lo que supone es que el Consejo de Europa, por medio de este borrador, se alinea con los países más racistas, con los gobiernos más reaccionarios de la Unión Europea, en especial con Hungría, Polonia, con el actual ministro del Interior italiano, Salvini. Pero en realidad estos países tampoco tienen una posición tan diferente a la del resto de los miembros de la Unión Europea, sino que es una cuestión más de matiz, más de grado, porque todos los gobiernos hasta ahora consideran que la inmigración es un problema, consideran que la inmigración debe ser tratada como una cuestión policial, una cuestión de seguridad, en vez de garantizar que las personas que llegan a Europa puedan gozar no solamente de una vida digna, sino como mínimo de los mecanismos para que les sea protegida su seguridad acorde a los tratados internacionales, al derecho humanitario internacional que prevé la Convención de Ginebra. Veamos si esto se queda únicamente en un borrador o si el próximo 28-29 se concreta en una norma comunitaria. Seguiremos informando. A ver qué será lo que va a pasar entonces. Me quedo en las redes sociales, me quedo en Twitter. Reacciones hay muchísimas. Una de ellas, Javier Alexander Roa. Doble moral, menciona a Estados Unidos y a Israel. Y los grupos terroristas en Siria tienen algo en común. Utilizan jaulas de la vergüenza para meter a sus prisioneros sin importarles si son niños, ancianos o mujeres. Después estos gobiernos hablan de derechos humanos y condenan otros países. Parte de las publicaciones, incluso publicación que enlaza parte de toda la información que hemos estado presentando durante esta jornada en la conexión digital meridiana de Telesur. Avanzamos. Me quedo en las plataformas digitales. Natalia, 19 de junio, una publicación hecha hace un día. No ignore esta foto, es real, no es fantasía y ha corrido el mundo hoy. Es el resultado de la política de Estados Unidos, el país de los derechos humanos. Un niño en una jaula solito, lo más inhumano que se puede ver. ¿Estamos en el siglo XXI? Es la pregunta que se hace Natalia. Otras publicaciones que se hacen desde otras plataformas digitales, ya me voy hasta Instagram. En el texto, si ayudo a una sola persona, puede tener esperanza. No habré vivido en vano. Una frase que pronunciaba Martin Luther King y justo que traen a referencia a diferentes usuarios en las plataformas digitales cuando es el Día Internacional del Refugiado. Próxima publicación también en Instagram. Miren ustedes, una malla metálica que separa a un niño posiblemente de sus familias. Lo que está publicando Hannah. No, muchos humanos y muy poca humanidad. Vamos a una pausa, vamos a irnos con un llamado que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas a la comunidad internacional, al planeta entero, justo cuando se conmemora el Día Mundial de los Refugiados. Pausa, material de referencia y ya regresamos. Así es como avanza la tarde en América Latina. Este próximo 1 de julio, el pueblo mexicano va a decidir quién será el nuevo presidente de la República y estas elecciones se van a dar, y ya se da esta campaña, en medio de un contexto electoral que se desarrolla con violencia política y que deja como resultado decenas de candidatos y líderes sociales asesinados. Revisemos de inmediato un último balance que fue publicado durante este mismo miércoles, hace casi algunas horas, por el consultorio mexicano ETLEC. Se ha denominado este informe como quinto informe de violencia política en México 2018, desde el inicio del proceso electoral, del anterior 8 de septiembre, hasta el 16 de junio de este mismo año, hace ya 4 días. Presten mucha atención porque se ha registrado un total de 120 asesinatos contra políticos y otros 351 asesinatos en contra de funcionarios no electos. Además de presentar la información actualizada del número de agresiones y asesinatos en contra de actores políticos en México, en este quinto informe de ETLEC, violencia política, se analizan las agresiones en contra de funcionarios públicos no electos. Es decir, son aquellos funcionarios que ejercen algún tipo de función o cargo de responsabilidad por designación, más no por elección popular, más no por elecciones organizadas por instituciones electorales.
Reacciones, bueno, se dan incluso comentarios en prensa internacional. Vamos a ver cómo están publicando algunos medios de comunicación. El Comercio, México, donde ser candidato es prácticamente una sentencia de muerte. Ese titular prácticamente impacta, llama mucho la atención. Así las cosas, desglosan información, ser candidato en México prácticamente es una sentencia de muerte. Y esto lo ha dicho casi susurrando, según ese medio de comunicación, Mario Alberto Chávez, un aspirante a la alcaldía de Zumpango, esto es en el violento estado de Guerrero, al sur de México. Él es sobreviviente de un atentado y hace campaña con miedo porque no tiene escoltas a pesar de haber solicitado al gobierno seguridad. Ha dicho que iba a renunciar a la campaña, pero incluso ha decidido que va a seguir adelante para sacar a la comunidad de la pobreza y de la inseguridad. Esto lo está explicando incluso el propio aspirante. Ahora, la violencia electoral se ha sumado a la angustia de muchos mexicanos que cerraron 2017 con cifras récord de 25.339 asesinatos. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha dicho que hace algunos días recibió 49 solicitudes de escoltas a nivel federal, pero solo han sido otorgadas 12. 5 fueron rechazadas y 32 aún siguen pendientes. Otro portal financiero, vamos a ver cómo están publicando desde este medio de comunicación financiero Bloomberg en México. Lili Téllez presenta denuncias por amenazas y violencia política de género. Es una candidata al Senado de la República en el estado de Sonora por la coalición Juntos Haremos Historia. Ha presentado así ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República 2 denuncias penales por amenazas y por violencia política de género. A través de un comunicado, la abanderada por el Movimiento de Regeneración Nacional, el Movimiento Morena, declaró que la primera denuncia fue interpuesta en contra de una persona en la ciudad de Obregón que se ostenta como priista del grupo Red de Jóvenes por México, que la haya atacado por vía Twitter con comentarios como basura de persona y nos encargaremos de que no llegues a ningún puesto. Ahora, hay que tener en cuenta, hay que tener de referencia que esto se da en un contexto de violencia política, violencia electoral, y ahora México además es un país que alberga un considerable número de feminicidios y Sonora es el 7º lugar en feminicidios en la República Mexicana. La violencia contra la mujer empieza con el desprecio contra la fémina, contra las damas, y en lo primero que empieza es con el uso de palabras, y esto incluso lo estaba denunciando la propia candidata, lo estaba denunciando Lili Téllez, que es candidata al Senado de México por el Movimiento de Regeneración Nacional. En Twitter las reacciones han subido incluso de tono, muchos comentarios que tienen que ver con el rechazo a esta actividad política que se está desarrollando en México, una actividad política que está plagada prácticamente de violencia, de arremetidas, de asesinatos. Chavista de verdad, menciona la Organización de las Naciones Unidas y a la Unión Europea. Esas son las cosas, para utilizar un poco la traducción y no utilizar el lenguaje verbal, que no se viven en la supuesta dictadura de Maduro. Qué cosas, ¿no? Mientras que en las democracias de México y Colombia, solo por mencionar algunos países de referencia a lo que hace este usuario, matan candidatos a diestra y siniestra y nadie dice nada. Da risa, publica este usuario, Chavista de verdad, en Twitter. Avanzamos, próxima publicación en Twitter ya aparece en pantalla, Oscar G. ¿Alguien duda que en México hay un estado fallido? Los narcos ponen y quitan candidatos. Los huachicoleros matan policías, los políticos roban impunemente, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que está publicando @Oscar G. Próxima publicación también aparece en pantalla, Víctor Gamboa. Pues así está el show. Mientras los mexicanos se matan entre sí defendiendo a candidatos y partidos, ellos, a toda madre, publica Víctor, repartiéndose al país y el dinero del pueblo. Entre perros no se tragan, un comentario bastante subido de tono, o como dirían, entre bomberos no se pisan la manguera.